Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra y después de la palabra ministraremos al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Gracias por esos 3 amenes. Ministraremos al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Esta palabra empezó a generar ciertas preguntas en mi corazón y quise compartir con ustedes en esta mañana lo que el Señor me habló a través de ella. Y quiero que vaya conmigo por favor al texto. Si usted trajo su Biblia, ábrala. Si usted tiene su Biblia en su teléfono, hágalo también, haga uso de su Biblia. Si no, usted podrá leer desde las pantallas la palabra. Libro de Hechos. Y vamos a leer el capítulo 9 del libro de Hechos. Y vamos a leer desde el verso 1. Hechos capítulo 9, verso 1. Mire lo que dice la palabra, así dice la palabra. Hechos, el autor de Hechos, Lucas, dice la palabra Hechos capítulo 9 verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo, dice la palabra en el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos, lea eso con fuerza, diga: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El verso 5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Note eso. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, otra vez, curios en el griego, curios, Señor, otra vez. Aquí vemos 2 expresiones del curios en el verso que estamos leyendo de Saulo, que era un perseguidor de los creyentes hasta este momento, pero se encuentra con Jesús y reconoce la autoridad de Jesús diciéndole: Señor. Y 2 veces le dice curios en griego, Señor. Ahora fíjese la respuesta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Otra vez, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Que Dios añada bendición a su palabra. Y cuando yo pensaba en esto, yo dije: ¿cuántas veces nosotros hacemos planes y viene el Señor y derriba nuestros planes? El plan del apóstol Pablo era ir a Damasco a perseguir a los creyentes, pero no contaba con que camino a Damasco se le iba a presentar el Señor. Y quiero introducirlo a la predicación. Esto que acabamos de leer en el capítulo de Hechos 9, versículo 1 hasta el versículo 9, es el relato de la conversión más famosa de la historia. Saulo, que después empiezan a mencionarle como Pablo, pero fíjese que a diferencia de Abraham, a diferencia de Jacob, el cambio de nombre de Saulo a Pablo no fue que Dios haya dicho: ahora te llamarás Pablo. Si usted mira, no hay una orden directa de Dios de que Saulo ahora se le cambie el nombre a Pablo. Simplemente fue transitorio. De un momento a otro el escritor de Hechos empieza a dejar de llamar a Saulo Saulo
y lo empieza a llamar Pablo. Yo sé que a usted le salta los signos de pregunta. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué terminó como Pablo, Saulo, y nunca hubo una transición de que Dios dijo, cámbiensele el nombre? Recuerda que con Abraham el Señor le dijo, ya no será más tu nombre Abraham, ahora tu nombre será Abraham. Con Jacob le dijo, ya no será tu nombre Jacob, ahora será tu nombre Israel. Pero con Saulo no. De un momento a otro nosotros nos damos cuenta que Saulo pasa a ser Pablo. ¿Cuál es la razón? El nombre Saulo es un nombre hebreo. El nombre Saulo es un nombre hebreo, un nombre común entre los judíos. Pero el nombre Pablo es un nombre romano. Entonces, el escritor de Hechos hace esa transición de nombre, reconociendo lo que Dios había depositado sobre Pablo como apóstol a los gentiles. O sea que Pablo ya no necesitaba ser ese Saulo conocido para los judíos, sino necesitaba ahora ese Pablo conocido para el imperio romano, que era el que conquistaba hasta ese momento. ¿Me hice entender? Ahí está entonces la razón de por qué Saulo deja de ser Saulo y empieza de un momento a otro a llamarse Saulo. Pero hasta esta historia y lo que vamos a hablar no era Pablo, era Saulo. Pero usted sabe que es el mismo personaje. Esto que está relatando el apóstol Pablo de su conversión es la conversión más famosa de la historia. Saulo es un ejemplo de esas personas que son religiosas pero equivocadas. Hay gente que son religiosas y viven una vida religiosa de manera estricta, pero su comportamiento y su actitud es equivocada. Eso me lleva a mí a una conclusión rápida. La religión muchas veces no es lo que es conveniente hacer. Porque Pablo pensaba que por el hecho de ser un riguroso cumplidor de la ley y un estricto religioso, estaba haciendo lo bueno. Saulo es un ejemplo de esas personas que son religiosas pero equivocadas. Y si había alguien que se jactaba de lo que era, usted ha visto personas que son engreídas y se jactan del, que yo estuve allí, que yo estuve allá, que yo para acá, que yo hice acá, que yo compré acá, que yo me gradué acá, y eso es bueno. Pero el mismo apóstol Pablo más adelante dice que nadie tenga un concepto propio mayor que el que debería tener. Pero antes se jactaba él, se jactaba. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 6. Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 6 está hablando Pablo ya transformado, ya un hombre cambiado, ya no un hombre que se jacta de lo que era, sino un hombre humilde, procesado, tratado por Dios. Dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Aquí está Pablo sacando los títulos. No sé si me estoy haciendo entender. Aquí Pablo está sacando los pergaminos, los diplomas. Y el apóstol Pablo dice, yo circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea que era judío, judío por herencia, por tribu. Dice la palabra, del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pocas palabras, si hay alguien hebreo aquí, ese soy yo. Hebreo de hebreos, fariseo, dice, en cuanto a la ley, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En pocas palabras, en síntesis, lo que dice Filipenses capítulo 3, 5, 6 es que Pablo era un estricto cumplidor de la religión judía. Y Pablo decía, si hay alguien que cumpla al pie de la letra lo que dice la ley y la religión, ese soy yo, decía antes. Ese era yo. Ahora note que dice, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto cumplidor de la ley, intachable. Esto le hacía creer a Pablo, hasta ese momento Saulo, porque era un estricto cumplidor de la ley. Esto le hacía creer a Saulo que tenía licencia para matar. Entonces él mataba y daba órdenes de que mataran a los creyentes porque él era celoso de la ley, un estricto cumplidor de la ley. Pero Saulo en su ignorancia pensaba que obraba correctamente. En su ignorancia pensaba que él obraba correctamente, y esto me dejó una reflexión fuerte.
hay cosas que para nosotros están bien, pero no están aprobadas por Dios. ¿Me escuchó? Déjeme repetir eso. Hay cosas que tal vez para usted y para mí están bien, pero no están aprobadas por Dios. Pablo pensaba que en su celo por la ley, perseguir a los creyentes de Jesús era lo correcto, pero lo que no se estaba dando cuenta era que Dios no aprobaba su conducta. Ahora, avancemos. Otra vez, Hechos capítulo 9. Dice el texto que vino al sumo sacerdote. Y eso yo dije, wow. Dice que Saulo, que era un estricto cumplidor de la ley, pero a pesar de que era un estricto cumplidor de la ley, era una persona malvada, porque si usted mira el verso 1 dice que respirando amenazas, y yo no sé para usted cómo ve eso de respirando amenazas. Usted, eso como un toro envainado, ¿no? Y yo me imagino a Saulo así. Si usted va al verso 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Cómo está alguien que quiere matar? ¿Cómo está alguien que quiere ir a arrastrar de los cabellos y sacar a los... ¿Cómo está? Contento, va riendo. O sea que nosotros podemos ver que lo que muestra Saulo en su aspecto también lo había en su corazón, por más de que fuera cumplidor de la ley, por más de que fuera celoso de la ley, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Era una persona que era malvada en su corazón. Pero dice el texto que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga ¿de dónde? ¿No está conmigo ahí? Dice, y pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco. A ver si multimedia nos ayuda. El versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Entonces miremos varias cosas aquí. Lo primero que me llamó la atención de este verso 2 es que dice que vino al sumo sacerdote. ¿Qué dice? ¿Vino qué? ¿Sabe? Por más malo que fuera Saulo, estaba sujeto a su autoridad. Wow. Pablo era malo, pero a pesar de que era malo y respiraba amenazas y muerte contra los creyentes, él sabía que tenía una autoridad que someterse. Y eso me dejó a mí un poco asombrado. Ahora, si hay algo bueno que aprender de Saulo, es esto. Porque de Saulo pues no hay mucho que aprender antes de su conversión, porque era perseguidor, porque maquinaba maldad, porque tenía deseo de venganza propia. O sea, no hay mucho que aprender de Saulo antes de convertirse. Pero si hay algo bueno que aprender de Saulo es esto: estaba sujeto a su autoridad espiritual y nunca hizo nada fuera de la autoridad espiritual. Dice que fue al sumo sacerdote a pedirle cartas para ir a las iglesias de Damasco y sacar a los creyentes de los cabellos de las iglesias de Damasco. Número 2 que vemos aquí, o déjeme añadirle un poco más, dice que va al sumo sacerdote. Dicen los estudiosos de la palabra que este sumo sacerdote al que Saulo va a pedirle cartas para ir a las sinagogas de Damasco era nada más y nada menos que Caifás. ¿Se acuerdan ustedes de ese nombre? Caifás, que era el sumo sacerdote que lideraba el templo y que estuvo presente directamente comprometido en el juicio de Jesús. Es ese mismo Caifás. En el año 36 más o menos después de Cristo está Pablo en ese momento de conversión, teniendo ese encuentro con Cristo, y el sumo sacerdote era Caifás. Caifás. Ahora, algo interesante aquí es que él le va a pedir cartas a Caifás para ir a la sinagoga de Damasco, porque los poderes del sumo sacerdote eran reconocidos donde quiera que había un judío. Donde quiera que había un judío, los poderes del sumo sacerdote eran reconocidos. Por eso él le dice, deme la carta, porque si yo llego a la sinagoga con la carta del sumo sacerdote, los puedo sacar de allá del chongo, dijo así, y los podemos traer presos. Ahora, ¿cuál cree usted que era la intención de traerlos presos? ¿Cuál cree usted? Bueno, no sabe, no responde. Número 2, escúcheme, perseguía hombres y mujeres. O sea que aquí ese cuento de que no, que la mujer que
La mujer para un lado, no, a Pablo no, a Pablo no le interesaba, no tenía ningún tipo de compasión. Pablo no respetaba género, no respetaba edad. Si era cristiano, era un enemigo. Si alguien era cristiano, hombre, mujer, niño, anciano, era un enemigo. Y número 3, lo que veo aquí en el pasaje, su intención era llevarlos a juicio de muerte. Él no quería llevarlos a pasear otra vez a Jerusalén, a que se volvieran, la diáspora que regrese a Jerusalén nuevamente para que se establezcan bases judías en Jerusalén y no se disperse el pueblo judío. Esa no era la intención. La intención era traerlos a juicio a Jerusalén para que los mataran. Dice la palabra, recuerden, respirando aún muerte y amenaza contra los discípulos del Señor. Bueno, se ve en el texto, y me llamó la atención, se ve en el texto un gran interés de Saulo por ir a Damasco. Si usted mira la palabra, dice que pidió cartas al sacerdote, al sumo sacerdote, para ir a Damasco, versículo 2. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Damasco? ¿Por qué Pablo quería ir a Damasco? Bueno, pues la respuesta está en Hechos capítulo 8 verso 1, o sea, un capítulo anterior. Nos aclara entonces el interrogante, ¿por qué Pablo quiere ir a Damasco? Dice Hechos 8:1 que en aquel día hubo gran gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué dice la palabra? En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Damasco era una ciudad importante de Siria y una de las más antiguas del mundo. Está ubicada a 240 kilómetros al noreste de Samaria. O sea que lo que nosotros estamos viendo aquí es que los que se fueron de Jerusalén por causa de la persecución, ¿se fueron a dónde? A la ciudad más grande, a la ciudad más importante, a Damasco. O sea que había una gran migración de judíos a Damasco y Pablo lo sabía. Dijo, si donde voy a pescar, ¿no? A pescar en río revuelto es en Damasco. Por eso a Damasco fue a parar. Esa era la intención de Pablo de ir a Damasco, porque sabía que allí iba a encontrar creyentes en Cristo y muchos creyentes. Yo creo que Pablo decía Damasco y se le hacía agua a la boca, hermano. Como cuando usted dice un chicharrón crujiente, hacía Pablo, ay, se le hacía agua a la boca cuando le decían Damasco, porque en Damasco estaba un gran número de creyentes. Claro, y como había muchos judíos que se habían esparcido hacia Damasco, aunque habían judíos no creyentes, había muchos creyentes y estos creyentes se mezclaban con los demás judíos y pues era difícil poder identificarlos. Sin embargo, Pablo sabía que los iba a encontrar allá. Ahora, ¿cómo iba Saulo camino a Damasco? ¿Cómo iba Saulo? Ya con la carta, ya tenía la carta, yo creo que se la colgó aquí en el pecho. Iba camino a Damasco. ¿Cómo cree que era la conducta de Pablo? ¿Cómo cree que era la actitud de Pablo camino a Damasco? Ayúdeme, por favor. ¿Ah? Altiva, desafiante. Aquí llegué yo y es que no se me acerquen, que ni siquiera se me crucen, porque es que aquí voy yo con la carta del sumo sacerdote camino a Damasco. Pablo iba intransigente, furioso, respirando muerte sobre los creyentes. Pero aconteció algo en el camino. ¿Qué dije? Aconteció algo en el camino. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente, algo que es repentino es algo que no está en el plan, algo que no estaba en la agenda, un de repente, no lo estaba esperando, pero llegó repentinamente, lo rodeó un esplendor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, vamos, ayúdeme a predicar. Una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y esa expresión de Jesús, Saulo, Saulo, es como cuando dijo, Marta, Marta.
Es cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, es diciendo, ay, es que no sabes lo que estás haciendo y si sigues insistiendo te va a pesar. Saulo, Saulo, pero vino repentinamente el destello del cielo para cambiar el plan de Saulo. Dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabe que más adelante después Pablo, narrando su conversión en el capítulo 22, Hechos capítulo 22, versículo 6, Pablo habla de este acontecimiento, pero nos vislumbra un dato interesante. Léalo conmigo, Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, esto es lo mismo que estamos leyendo en el capítulo 9. Él lo está ahora narrando en otro contexto. Y dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, ¿qué tiempo era? ¿Qué tiempo era? Hermano, miren, en mediodía está el pleno sol. Si hay un día más claro en el día, es el mediodía. ¿Te ha escuchado ese que dice, usted es como un sol? Pero ese de las 12 es el que quema todo, es el que tuesta, ¿no? Ese que arruga, es que usted es como un sol, sí, pero es el de mediodía. Si hay claridad en el día, es al mediodía, a las 12 del día. Sin embargo, ¿y por qué lo traigo aquí a colación? Porque me parece interesante cómo el apóstol Pablo dice que un destello, un resplandor del cielo. O sea que, ¿qué podemos deducir de esto? La luz de Jesús sobrepasaba el resplandor del sol. La luz de Jesús sobrepasaba el resplandor del mediodía, que fue tanta la luz del resplandor que venía del cielo que lo cegó. Y dice el verso 4, ¿qué pasó con Saulo? Capítulo 9, verso 4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Eso me causó mucha impresión porque Pablo no creía en Jesús. Pablo no creía en Jesús. Sin embargo, él había escuchado de Jesús. Había escuchado de su poder. Y cuando ve ese resplandor de luz a mediodía que opaca el sol y que sobrepone su luz por encima de la luz del sol, reconoce que no había otro quien pudiera hacer esto más que Jesús, el Señor de la creación. Y entonces lo reconoce como Señor, le dice, Señor. Él le dijo, ¿quién eres? Jesús responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le da una palabra ahí poderosa. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo sé que esto usted lo ha leído muchas veces. Yo sé que esto usted lo sabe de memoria. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora Saulo se da cuenta que Jesús no está muerto, porque para Saulo Jesús estaba muerto. Para Saulo Jesús estaba en un sepulcro. Para Saulo Jesús no había resucitado. Pero cuando se le aparece, y no solo se le aparece, sino que le habla, y no solo le habla, sino que se identifica, le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces ahora Saulo se da cuenta que Jesús está vivo, que Jesús no está muerto. Y Saulo descubre que estaba peleando contra Dios. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y permítame detenerme un momento aquí. Sé que esto usted lo ha escuchado muchas veces, pero quizás sin darle una interpretación. Dura cosa te es dar, diga conmigo, coces. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y sabe que este término coces contra el aguijón se emplea en la agricultura. En la agricultura es que se usa este término de coces contra el aguijón. El buey, cuando el agricultor lo disponía para abrir el surco en la tierra, usted sabe que el buey, es bestia. Y si el agricultor no le direcciona el camino, si el agricultor no le marca el camino, pues él
llevado de su parecer, se va a ir por donde quiere. Pero como el agricultor es el que sabe cuál es el camino que debe seguir el buey, entonces él tenía una herramienta puntiaguda de metal. Esa herramienta puntiaguda de metal era el aguijón. Cuando el buey se torcía y se salía del surco que tenía el agricultor ya previsto para el campo donde iba a sembrar la semilla, entonces el agricultor agarraba el aguijón, que era un instrumento metálico puntiagudo, una púa, y le pinchaba la pata al buey. Entonces el buey, en su reacción, el buey sacudía la pata. Y esta expresión está bien. El buey sacudía la pata. Entonces cuando el buey sacudía la pata, este movimiento del buey era dar coces. El buey daba coces contra el aguijón. Entonces, escúcheme, él reaccionaba de manera violenta con sus patas, y cuanto más se resistía, más profunda era la herida del aguijón sobre la pata del buey. Por eso Jesús le dice a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En pocas palabras, lo que Jesús le dijo a Saulo es: no te resistas porque te va a doler más. No te resistas porque te va a doler más. Y hasta ese momento Saulo solo había estado haciendo lo que él quería. Hasta ese momento Saulo solo lo estaba haciendo como él quería, lo que él creía que era mejor, lo que en su voluntad decidía. Pero lo rodeó una luz, diga conmigo, lo rodeó una luz. Entendió entonces Pablo que resistirse y hacer oposición a Dios era como el buey dándole patadas a la púa. Era como el buey resistiéndose el ir por el camino correcto. Y dice, desde ese instante, dice la palabra, él dejó de hacer lo que él le parecía que se debía hacer y empezó a hacer lo que Jesús le ordenó hacer. Mire lo que dice la palabra, sigue diciendo el verso 6. El verso 6 dice, verso 6, y temblando. ¿Cómo iba a Damasco? No. Aquí ya tuvo el encuentro con el resplandor de luz. Pero ¿cómo iba a Damasco? Con la carta del sumo, y que no me los encuentre porque los voy a matar. Pero el resplandor, escúcheme algo, el resplandor moldea el carácter. Dice la palabra que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ya no era el Saulo que decía: aquí se hace como yo digo, aquí se hace como yo pienso, aquí se hace mi voluntad, aquí yo hago como yo quiera. Ahora era un Saulo que decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes. Hay otra versión que dice: y se te dirá qué te conviene hacer. ¿Sabe que hay cosas que hacemos que no nos conviene? Pero hay cosas que Dios sí conoce que nos conviene hacer. Ahora fíjese, el que entró a Damasco era un hombre cambiado. El que entró a Damasco no era ese mismo hombre altivo, respirando amenazas contra los creyentes. Ahora el que ha entrado a Damasco, el que quería entrar con una furia vengativa, el que iba entrando arrogante, dice la palabra que el destello de luz lo hizo ¿qué? Verso 7, por favor, verso 7. Miremos, y los hombres que iban con Saulo, verso 8. Entonces se levantó a tierra y abriendo los ojos no veía nada. Y tuvieron que ¿qué? Tuvieron que ¿qué? Mire hasta dónde tuvo que caer Saulo para entender que no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Escúcheme, que primero iba altivo, arrogante, prepotente, respirando amenazas, pero tuvo un encuentro con el resplandor. ¿Y a qué punto? Al punto de que ahora le tenían que llevar de la mano, ciego, porque no sabía en qué tropezaba. ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó la altivez? ¿Dónde quedó ese deseo de venganza, ese respirar de muerte?
Y escúcheme, hermano, ya no haría lo que él pensaba que estaba bien. Ahora Saulo haría lo que Jesús le ordenara. Y en esto yo pude entender algo. El cristiano verdadero es el que ha dejado de hacer lo que él quiere y empieza a hacer lo que Cristo quiere que haga. ¿Hay alguien que está aquí? Es el que ha dejado de hacer lo que él quiere y empieza a hacer lo que Cristo quiere que haga. Ahora, quiero llevarlo a la reflexión a usted. Porque así como Dios le cambió el plan a Saulo, seguramente Dios también quiere cambiarnos el plan a nosotros. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Saulo no se resistió, porque le dijo el Señor Jesús: si te resistes, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué muchas veces nos pasa a nosotros? Que Dios quiere cambiarnos el plan, pero nosotros como el buey le damos la pata al aguijón. Y entre más pateamos resistiéndonos el cambio, más profunda es la herida y más nos va a doler. ¿Cuántas veces nuestro plan va en contra del plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Saulo? Ir a Damasco y sacar a los creyentes de los pelos y llevarlos a Jerusalén a juicio para que los mataran. Pero ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era convertir a ese Saulo perseguidor en un apóstol misionero ganador de almas para su reino. No sé si usted está viendo entonces el plan de Dios para Saulo. ¿Cuántas veces nuestro plan va en contra del plan de Dios? Que así como Saulo, llevados por nuestro parecer, llevados por lo que a nosotros nos parece está bien, vamos en contravía a lo que Dios quiere para nosotros. Sé que lo que le voy a decir le va a chocar fuerte, pero es necesario que usted lo reciba. Hay lugares a los que Dios no quiere que vayas. ¿Alguien no escuchó eso? Hay lugares a los que Dios no quiere que vayas. Hay personas con las que Dios no quiere que estés. Hay conversaciones que Dios no quiere que tengas. Hay compromisos que Dios no quiere que asumas. Pero seguimos en nuestra terquedad dando coces contra el aguijón porque creemos que nuestro plan es mejor. Y no dejamos que el plan de Dios predomine. Vamos como Saulo, sin prisa y sin pausa a Damasco, porque pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Saulo también creía que lo que hacía estaba bien, por eso Dios tuvo que llegar. Déjame decirte algo, que el día que Dios dañe tus planes es porque Dios se está dando cuenta que tus planes te van a dañar a ti. Por eso cuando repentinamente llegó el resplandor del cielo, Pablo tuvo una transformación. Él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, pero vino repentinamente el Señor para cambiarle el plan. ¿A cuánto le gusta que le cambien los planes? Personalmente, a mí no me gusta que me cambien los planes. Yo voy con un deseo, un ejemplo. Mi esposa me conoce. Dice el restaurante: sancocho, tal, mondongo. Y yo digo, qué rico un mondongo, por ejemplo. Y me siento y me dicen, hay todo menos mondongo. Ya me paro de ahí de una. No, pero hay otra que no, porque yo ya en mi mente, mi barriga también. Y yo ya tenía, no hay, me cambió el plan. Y me paro, ¿sí o no? Nos paramos, nos vamos a buscar otro lado, a buscar el mondongo a otro lado. ¿A cuánto le gusta que le cambien el plan? A nadie le gusta, hermano. Pero muchas veces Dios cambia nuestros planes porque tiene mejores planes que nosotros. Ahora, escúcheme algo. Insistimos ir a Damasco, pero Dios nos grita, no te conviene. Insistimos darle coces al aguijón, pero Dios nos grita, te va a doler más. Insistimos en aprobar lo que Dios rechaza, pero Dios te grita, no encajas, no encajas. Insiste en quedarte en donde no perteneces, pero Dios te grita, corre. Pero insistes como Pablo, ir rumbo a Damasco para llevar a cabo tu plan. ¿Sabe que alguien que reciba esto, por favor? Alguien que reciba esto. Nunca tus planes serán mejor que lo que Dios tiene para ti.
El plan divino siempre será superior a las intenciones humanas. El plan divino siempre será superior a lo que tú consideres que está bien, a lo que tú pienses que sí es por acá. Es que esa barbita, es que esos ojitos, es que ese cabello rojo, es que esas curvas, pero no le conviene. Es que ese amigo, es que esos asados, es que esas carnes que regala ahí, y es que esa cerveza, y es que están botados, pero no le conviene. Se acabaron los amenes. Escúcheme, hermano, no insista en ir a Damasco a llevar a cabo su plan, porque a la final Dios permitió que Pablo fuera a Damasco, pero no fue a hacer el plan de Pablo, fue a hacer el plan de Dios. ¿A dónde quieres ir? Dios te va a llevar, pero no te va a llevar para que hagas tu plan, te va a llevar para que hagas el plan de Dios. ¿Sabe que quizás Saulo no lo entendía de inmediato? A veces cuando se nos truncan las cosas y se nos cambian los planes, no lo entendemos de inmediato. Saulo no lo entendió de inmediato, pero después dio gracias a Dios porque le cambió los planes. Lea conmigo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Pablo dijo: habiendo yo blasfemado antes, habiendo yo sido blasfemo, aquí está hablando antes de su conversión. Dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Entonces está reconociendo Pablo que todo lo que hizo fue. Pero ese momento vaya, díganle a Pablo que era un ignorante. ¿Qué dice? Este no sabe. ¿Sabe que hay gente que uno le dice, hermano? Pastor, pastor no sabe, es que me va a venir a decir a mí. Mire, hágalo, mano, por favor. Pastor. No le conviene. No sabe. Porque cuando nosotros estamos llevados a nuestro parecer, mire, tropezamos con piedra que ni sabemos con qué tropezamos. Ahora, pero el apóstol Pablo ¿después de qué? Después del resplandor de luz. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con el resplandor de luz que emana Jesús, no podemos ser igual. Y entonces salimos de la ignorancia. El apóstol Pablo dijo, yo fui blasfemo, fui perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Versículo 14, verso 14, verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabe que Pablo dijo, no, ¿por qué me van a dañar el plan? Yo quiero ir a matar creyentes. Y no lo entendía. Pero después, más adelante, convertido en ese apóstol a los gentiles y lo que conocemos usted hoy y yo de Pablo, Pablo dijo, qué bueno que Dios me dañó el plan. Hermano, tal vez usted no lo entienda, pero cuando pasa el tiempo, usted va a decir, gracias a Dios que me dañó el plan. Gracias a Dios que me puso piedra de tropiezo. Y quiero llevarlo a la conclusión. El principal perseguidor, Saulo, principal perseguidor de los creyentes en Cristo, se convirtió en el principal líder de la iglesia cuando se dejó ganar, cuando no se resistió, cuando entendió que no podía pelear con Dios, cuando entendió que el plan de Dios era mejor que el plan de él. Ahora, cuando no se resistió, cuando dijo en el verso 6 del capítulo 9 de Hechos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo que esta palabra está retumbando aquí en alguien que dijo, yo no me termino el año, me voy, me piro, como dice el español, de aquí me piro, yo me voy, no, yo voy a ir, me voy a meter acá, voy a ir acá, y el Señor le dice, te tengo una noticia, te voy a cambiar el plan. Y tal vez nos resistamos, y tal vez no entendamos, pero el plan de Dios siempre será mejor.
¿Y qué es lo que Dios quiere que usted y yo le digamos ante un cambio de planes que no nos gusta? Que usted le digamos como en el verso 6, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Cuántos aquí han planeado irse del país y todavía no le han dado la visa? Todavía no se le da, no, todavía ni el pasaporte tienen. Y usted dice, ¿y ahora mis planes? ¿Sabe que Dios no va a querer dañar tus planes? ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Mejorar tu plan. Y quiero cerrar con esto. Saulo, camino a Damasco, vio una luz. Lea conmigo Salmos 119, 105. Usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe que Saulo dijo, yo voy a Damasco, pero el Señor le dijo, eso es camino de oscuridad, pero te voy a colocar luz en tus caminos para que sepas a dónde ir? O sea que nosotros debemos dejarnos guiar por la luz de Cristo. Pero también dice la palabra que Saulo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mateo capítulo 7, verso 23. Dice la palabra en Mateo 7, 23. Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero no se queda ahí. Porque es que a veces nosotros pensamos que con solo venir a la iglesia y escuchar e irme y seguir llevando a cabo mi plan torcido. No, 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 no. El Señor dice, el que oye mis palabras y ¿qué? Y las hace. El que oye estas palabras y las hace. O sea, no debemos ser solo oidores. Necesitamos ser hacedores. Toque a alguien, por favor, dígale, tú eres un oidor y un hacedor de la palabra. Vamos, sacúdalo con fuerza, dígale, tú eres un oidor y un hacedor de la palabra. Ahora, fíjese lo que dice, le compararé como a un hombre, una mujer prudente que edificó. Ahora, piensa en esto, edificar los planes en nosotros es riesgoso, puede que haya fracaso, pero edificar los planes en Cristo es edificarlos en la roca. Cuando edificamos los planes en el Señor, nada podrá derribarlos. Pero la palabra dice, el que oye. Saulo oyó la voz, no solo vio el resplandor, Saulo también oyó la voz. Pero no solo vio, no solo oyó, sino que también Pablo obedeció a un llamado. ¿Sabe que Pablo perfectamente le hubiese podido decir a los que lo acompañaban, máteme, máteme, porque yo con Cristo no quiero nada, máteme? Y digan que con una piedra, y usted sabe que uno dice, Saulo cayó del caballo, de hecho hay una canción así, un himno, ¿no? Saulo cayó, bueno, eso es una añadidura, realmente pues no dice la palabra, en ninguna de las 3 veces que Pablo narra su conversión, no dice que se cayó de un caballo, pero pues supongamos que iba en caballo, ¿verdad? Tal vez Pablo diría, que yo me caí del caballo y ustedes me dan una piedra en la cabeza, pero mátenme, yo no quiero seguir con el plan, ¿no? Pablo no se resistió, Pablo vio la luz, oyó la voz, pero obedeció al llamado. Yo sé que alguien aquí va a salir con la palabra en su corazón diciendo, yo fui como que para que me la echaran toda a mí hoy, ¿no? Tal vez dirán, pero Dios conocía tu necesidad y la palabra que necesitabas. Juan capítulo 14, verso 15. Juan 14, 15, dice la palabra, si me amáis, ¿cuántos aman a Dios? Es fácil decir amén. Pero si el amar a Dios es dejar de hacer tu plan, ahí dice, hasta ahí me llega el amor. ¿Alguien está aquí? Si me amáis, ay, yo amo a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero Dios le dice, deja tu plan. Deja ese hombre, esa mujer que te está haciendo daño. Deja ese lugar porque no te conviene. Deja esas amistades porque no te conviene. No sigas con esos negocios porque te van a llevar a perdición. Ah, pues usted dice, hasta ahí me llega el amor. Ah, pero escúcheme, si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos.
Pablo vio la luz, Pablo oyó la voz y Pablo siguió las órdenes del Señor. Tanto que dijo: Señor, ¿qué quieres que te haga? Y ya lo mencioné, pero se lo repito otra vez. Nunca tus planes serán mejores que los de Dios. El plan divino siempre va a superar las intenciones humanas. ¿Alguien está aquí? ¿Cuáles son tus planes? Yo no te estoy diciendo que canceles tus planes, yo estoy diciendo alinea tus planes a los planes de Dios. Oh, pero ay, pastor, y entonces esa casa que yo quiero, y ese carro, y ese empleo, y esa universidad, y ese viaje, ¿lo cancelo? Alínealo a Dios. Alínealo a Dios. Que tu prioridad no sea el plan, que tu prioridad sea agradar al Señor. Por favor, cierre sus ojos. Quiero que oremos por la palabra. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Quiero que entonemos una hermosa canción en esta mañana preciosa. A veces no entendemos, pero siempre Dios tiene lo mejor para nosotros. En este momento, mientras tú te colocas de pie, reflexiona un poco sobre cuáles son tus planes y si has sacado a Dios de la ecuación. Reflexiona un poco si en esa emoción por crear el plan, Dios no se tuvo en cuenta. Dile: Señor, no te quiero sacar de mis planes. Mejor quiero orarte para que tú me incluyas en los tuyos. Si yo te soy útil, el Señor le dijo a Ananías: ven, pon las manos sobre él, porque instrumento útil me es este. Dile: Señor, yo soy instrumento y quiero ser útil en tus manos. No que prevalezca mi plan, sino que prevalezca tu plan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos, cierre sus ojos, adore al Señor.